Ok, Apocalipsis capítulo 6. ¿Recuerdan cuando habíamos hablado de que en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, hay un bosquejo que nos ayuda a estudiar el mismo libro de Apocalipsis y que de acuerdo a este bosquejo, todo el libro de Apocalipsis se divide en tres? Apocalipsis 1:19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto, la visión de Juan en el capítulo 1, y las cosas que son, la era de la iglesia con el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, y luego las cosas que han de ser después de estas, los eventos futuros, a partir del capítulo 4 en adelante. Entonces nos encontramos ya en esa etapa, en la etapa de las cosas que han de ser después de estas, en eventos futuros. Y después de haber visto en los capítulos 4 y 5 cómo todas las huestes espirituales y cómo todos los redimidos adoran a Dios y adoran al Cordero, vimos también cómo el Cordero de Dios recibe de manos del Padre este rollo sellado con 7 sellos, aquel rollo que nadie podía ni abrir ni siquiera mirar. Y únicamente el único que fue digno de recibir el rollo y de desatar sus sellos es el Cordero que fue inmolado, el León de Judá, la raíz de David. Luego, la semana pasada, entrando al capítulo 6, explicamos que cuando el Cordero empieza a desatar los sellos, eso da inicio a una etapa acá en la tierra, una etapa que corresponde a la semana número 70 de la profecía de las 70 semanas del capítulo 9 del libro de Daniel. Habíamos hablado de esta profecía de las 70 semanas en la sesión anterior, la semana pasada. También en unas cuantas sesiones anteriores, cuando hablábamos acerca de la era de la iglesia, también hablamos de esta profecía de las 70 semanas. Y también el pastor Iván, compartiendo la carta de Pablo, del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el día de ayer compartió especialmente acerca del tema de la profecía de las 70 semanas, así que les recomiendo que se conecten a ese mensaje del pastor Iván de 1 de Tesalonicenses. Y también en el estudio de 1 de Tesalonicenses van a encontrar referencias y un estudio importante acerca del rapto de la iglesia, y luego van a tener ahí también el estudio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto va a ser un complemento importantísimo para una mejor comprensión de este libro de Apocalipsis. Bueno, esta semana número 70, este tiempo que se da inicio cuando el Cordero empieza a desatar los sellos, esta semana número 70, que es una semana que dura 7 años, este tiempo es conocido escatológicamente, es decir, en el estudio de las cosas futuras, como el tiempo de la tribulación, 7 años de tribulación, de los cuales la mitad, o sea, 3 años y medio, serán conocidos como la gran tribulación. La segunda mitad de estos 7 años, 3 años y medio, van a ser conocidos como la gran tribulación, cual nunca hubo ni nunca habrá, de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. También habíamos mencionado que con la apertura de los sellos comienza el derramamiento de la ira de Dios y su santo juicio sobre la tierra. Este derramamiento de la ira de Dios, noten que la ira de Dios es una ira santa, sin nada turbio, sin nada incorrecto. Todo lo que hace Dios es santo, es perfecto y es correcto, pero su justa indignación se derrama cuando la maldad y el pecado y la perversión en la tierra ya no da para más. Después de que la iglesia ha sido sacada de en medio y ha sido arrebatada al reino de los cielos, ahora sobre la tierra se va a dar este derramamiento del justo juicio de la ira de Dios. Y el derramamiento de la ira de Dios se va a dar por medio de 3 fases de aquí en adelante en el libro de Apocalipsis. 3 fases o 3 ciclos, podríamos decirlo así. El primer ciclo que vamos a ver y que ya estamos imbuidos a partir del día de hoy, a partir de la semana pasada, mejor dicho, es la apertura de los 7 sellos. Ese es el primer conjunto de juicios o la primera fase, los 7 sellos. Luego en el último sello están incluidas la segunda fase, que son el toque de las 7 trompetas. Después, dentro de la séptima trompeta, en el toque de la séptima trompeta estará imbuida la tercera fase, que serán
el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Toda esta etapa de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas es tan importante dentro del estudio de la profecía bíblica en este tiempo de tribulación en el libro de Apocalipsis, que corresponde a la semana número 70 de la profecía de Daniel. Es tan importante que abarca los capítulos desde el 6 hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Es decir, todos estos juicios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, van a abarcar todos estos capítulos, desde el capítulo 6, desde ahora, hasta el capítulo 19. Estas 3 fases, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, se van a ir dando de manera progresiva, pero van a ser descritos, y eso lo vamos a ver, con algunos intervalos o interludios al medio. Por ejemplo, el día de hoy vamos a ver la apertura de 6 sellos, pero antes de que veamos la apertura del 7º sello, que se da recién en el capítulo 8, en el capítulo 7 va a haber un interludio que va a hablar acerca de otros detalles. Y así igual, entre los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, todo este tiempo de gran tribulación, entre los capítulos 6 y 19 de Apocalipsis, al medio van a haber algunos interludios o algunos intervalos en los cuales se desarrollan detalles puntuales con aspectos que nos van a dar más luz en nuestro estudio acerca de personajes, acerca de situaciones o acerca de sucesos que van a ocurrir durante la tribulación o durante la gran tribulación. En la sesión anterior vimos la apertura del primer sello. Ahora le vamos a echar un muy breve vistazo porque vamos a entrar de lleno ya al estudio de los 7 sellos, pero en el capítulo 6 vamos a ver la apertura de los 6 primeros sellos. Así que vamos allí, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, y permítanme, voy a leer primero los versículos del 1 al 8, versión Reina Valera del 60. Apocalipsis 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vamos primero con esta apertura de los primeros 4 sellos, desde el versículo 1 hasta el versículo 8 que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 6. Entonces, ya habíamos anotado la semana pasada que el primer sello, en los versículos 1 y 2, el primer sello que se desata, el apóstol Juan ve un caballo blanco con alguien que lo montaba y que tenía un arco y que le fue dada una corona y que salió venciendo y para vencer. Y mencionamos que este primer sello, este jinete en el caballo blanco, es el anticristo, por medio del quien por medio de alianzas estratégicas se enquista y se consolida en el poder prácticamente de casi todo el planeta y actúa en representación y en el poder de Satanás. Un líder que será extremadamente carismático, a quien admirará en sumo grado la gran mayoría de la población del planeta. Y vamos a hablar más de él, además, ya cuando lleguemos al capítulo 13 de Apocalipsis. Eso habíamos comentado más extensamente la semana pasada. Este primer jinete es el anticristo o la bestia. Vamos a ver en estos 4 sellos que se aperturan, estos primeros 4 sellos que se aperturan, a 4 caballos montados por 4 jinetes. Y estos personajes son conocidos
en el argot del lenguaje del Apocalipsis, e incluso hasta en tema para películas, en determinados momentos se hablaba de los 4 jinetes del Apocalipsis. Es decir, estos de los 7 sellos, los 4 primeros sellos son los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete, el anticristo. El segundo sello, o el segundo jinete, en los versículos 3 y 4, habla de un caballo color bermejo, es un color rojizo, un color bronce, rojo vivo, y se habla de que al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra paz, y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Este segundo jinete del Apocalipsis es la guerra. Si bien es cierto que el primer jinete va a traer un pequeño periodo de aparente paz, y donde se consolida en el poder y donde se enquista y consolida un poder tremendo sobre la mayoría de la tierra, también van a haber luego eventos y guerras a nivel mundial, de tal manera que por medio de esas guerras muchas personas van a morir. Entonces este segundo jinete del Apocalipsis es la guerra. Noten que en el caso de la guerra son acciones de seres humanos contra seres humanos. Se matan unos a otros, y sin embargo es también el juicio de Dios. Es Dios quien permite que suceda esto por causa de la maldad del mismo ser humano. Luego, en el versículo 5 y 6, el tercer jinete del Apocalipsis, un caballo negro, y el que lo montaba con una balanza en la mano, y luego en medio de los 4 seres vivientes, uno que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, el tercer jinete nos habla de una circunstancia que se va a dar, que por el precio de un denario en la época de Jesucristo, en la época de los inicios del cristianismo, un denario era la moneda romana, que correspondía a la paga del trabajo de un día, del jornal de un día de un obrero. Y de hecho, en ese tiempo, por 1 denario se podía comprar mucho más que 2 libras de trigo, o mucho más que 6 libras de cebada por 1 denario. Pero va a haber una escasez muy fuerte, con la cual por ese ingreso ya no se va a poder comprar lo que se compraba antes. Todos nosotros hemos experimentado lo que es la inflación, y la inflación se da cuando hay periodos difíciles en la historia de un país, de un pueblo o de varios pueblos. Cuando hay guerras, los alimentos empiezan a escasear y suben de precio. No solamente los alimentos, sino todos los elementos de primera necesidad escasean y suben de precio. Cuando un producto, un bien escasea, o sea, cuando hay menos, el precio sube. Cuando un bien es abundante, el precio baja. Y así es la ley de la oferta y la demanda. Nosotros en el Perú hemos experimentado periodos muy fuertes de inflación. Experimentamos una inflación fuerte durante los 12 años del gobierno militar, desde 1968 hasta 1980. Seguimos experimentando un poco de inflación desde el año 80 hasta el año 85, pero desde el año 1985 hasta el año 90, experimentamos una hiperinflación, una inflación fortísima. La moneda antigua, un sol, ya no valía nada, y se tuvo que sacar una moneda nueva, que era el Inti, y un Inti equivalía a 1000 soles. Pero la hiperinflación fue tan fuerte que hasta hacia inicios de los años 90, las monedas de Inti ya se usaban por millones de Intis por aquí, millones de Intis. Te compras una gaseosa y costaba 5 millones de Intis. Y se devaluó tanto la moneda y aumentaron tanto los precios, que para ajustar todo, luego se tuvo que hacer un shock económico en el cual se racionalizaron y se hicieron reales los precios. Entonces todo se puso en su precio real, y fue considerado un shock, porque lo que costaba 5 millones de Intis pasó a costar 25 millones de Intis de golpe, y otra cosa que costaba 20 millones de Intis pasó a costar 100 millones de Intis. Y la moneda en millones de Intis se volvió tan nada que luego se tuvo que cambiar. 1 millón de Intis valía un nuevo sol. 1 millón de Intis, un nuevo sol. O sea que el sol, un sol de oro que actualmente usamos en nuestra economía, equivale a 1000 millones de soles
de los años 70 y de los 80. Imagínense, hiperinflación. Y cuando todo sube de precio, tanto los alimentos escasean, las personas tienen que hacer colas, no encuentran las cosas necesarias. Un poco de eso, un poquito de esa escasez empezamos a experimentar ahora último, cuando se inició el tema de la pandemia y el aislamiento social y la gente se aglomeraba en los mercados porque no podía salir y habían largas colas y habían cosas que no encontrabas. Entrabas a los supermercados y ya no encontrabas menestras, no encontrabas otros productos de primera necesidad y la gente se volcó tanto a comprar alcohol, que el alcohol, que normalmente debería costar 6 soles el litro, pasó a costar 20 y tantos soles el litro y después fue bajando un poquito paulatinamente. Bueno, en este tiempo futuro, cuando el tercer jinete del Apocalipsis, cuando se desate el tercer sello, va a haber una hambruna tremenda. Y las hambrunas muchas veces son productos naturales de las guerras y de las escaseces y de las sequías. Entonces el tercer jinete del Apocalipsis, el jinete negro, es la hambruna. Luego, Apocalipsis capítulo 6, los versículos 7 y 8 hablan del cuarto sello, que corresponde al cuarto jinete del Apocalipsis. Un caballo amarillo, pero la palabra que se traduce como amarillo es una palabra que describe un color pálido, un color de algo que se está pudriendo o de algo que ya se está descomponiendo. Este caballo amarillo dice que el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, es decir, el lugar de los muertos, le seguía. Le fue dada potestad a este jinete sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es decir, este cuarto jinete del Apocalipsis, el jinete amarillo, del caballo amarillo, es la mortandad o la muerte. Pero noten la cantidad de seres humanos que van a morir durante este tiempo de tribulación. Si dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, la cuarta parte de toda la población mundial. Eso es algo que para nosotros ahorita es inimaginable. Con el tema del coronavirus, actualmente no sé si ya llegamos a pasar un poco más de entre 200 a 300.000 víctimas en todo el tiempo que se está dando esta epidemia o pandemia del coronavirus. 200 a 300.000 seres humanos a nivel mundial, que es un número bastante pequeño comparado en esta misma cantidad de meses con la cantidad de abortos que se han dado en este periodo de tiempo, desde marzo o febrero o enero hasta la fecha. Ahorita que estamos en julio, ya han habido cerca de 25 millones de seres humanos abortados. Sin embargo, en ese tiempo futuro, cuando muera una cuarta parte de la población de la Tierra, ¿se imaginan si la población de la Tierra ahorita está en 7.600 millones de seres humanos? Imaginemos que en ese tiempo, si no es dentro de mucho tiempo, sean 8.000 millones de seres humanos. De esos 8.000 millones de seres humanos, una cuarta parte son 2.000 millones de seres humanos que van a fallecer durante este tiempo. Con respecto a estos cuatro jinetes del Apocalipsis descritos en los 4 primeros sellos, algunos opinan que el primer sello, cuando se consolide el anticristo en el poder, marca la fase de los primeros 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio de esta semana de 7 años, de la profecía de las 70 semanas. Ahí se consolida en el poder. Y luego, a partir del segundo sello, empieza el tiempo de la segunda parte de los últimos 3 años y medio de esta semana número 70. Y que equivale a 7 años, la semana número 70, los 3 últimos años y medio después de que se empieza a desatar el segundo sello. Algunos opinan eso. Otros opinan que el tiempo de la gran tribulación o los segundos 3 años y medio se van a dar recién cuando terminen el derramamiento de los juicios de los sellos y se empiece con el toque de las trompetas, y que en ese momento va a empezar el tiempo de la gran tribulación. En ese tema no podemos ser muy dogmáticos de decir, no, el tiempo exacto es aquí o el tiempo exacto es allá. Lo importante es esto, lo más relevante es esto. Después del rapto de la iglesia y hasta la segunda venida de Jesucristo,
ahí van a haber transcurrido 7 años. Y de esos 7 años, durante esos 7 años se va a consolidar el poder del anticristo y luego se van a derramar todos los juicios de la ira de Dios sobre la tierra. Hasta que llegue la segunda venida de Jesús, llegue al Armagedón y luego entremos al milenio. Eso lo vamos a ver más adelante con tranquilidad. Pero dentro de estos 7 años y medio, 3 años y medio, los últimos 3 años y medio son descritos como la gran tribulación, cual nunca hubo ni nunca habrá. Y es muy probable que durante ese tiempo de gran tribulación es que se dé esta cantidad de muertes. Al principio, 1/4 parte de toda la población mundial, 2.000 millones de seres humanos, por poner un ejemplo aproximado. Y luego vamos a ver más adelante, cuando se toquen las trompetas y luego cuando se derramen las copas de la ira de Dios, que encima de la población mundial que quede, de las 3/4 partes de la población mundial que quede, va a morir una tercera parte más. Es decir, una gran cantidad de seres humanos que van a fallecer. Vamos ahora al versículo 9, a la apertura del 5.º sello. Versículo 9, capítulo 6 de Apocalipsis: cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Este 5.º sello que se desata le proporciona al apóstol Juan la visión de lo que va a estar sucediendo allí en el plano celestial, en el plano del reino de los cielos, mientras que acá en la tierra están sucediendo, ya iniciándose los desastres que van a afectar gravemente al planeta Tierra y a la población del planeta Tierra. Pero allí, en el reino de los cielos, debajo del trono, debajo del altar, Juan ve las almas, dice el versículo 9, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estas personas que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio, no habían muerto antes del rapto, porque si hubieran muerto antes del rapto, hubieran resucitado junto con los santos en el tiempo del rapto y estarían alrededor del trono junto con los redimidos alabando al Señor. Estos personajes de las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, son aquellos que se convirtieron durante el tiempo de la tribulación, aquellos que no fueron llevados por el Señor el día del rapto o el día del arrebatamiento. Pero es posible que un creyente cristiano no haya ido con el Señor en el día del rapto. Bueno, de hecho, van a haber muchas personas que van a tener conocimiento de la palabra de Dios, personas que asistían y que asisten a las iglesias cristianas, personas que tienen familiares que son creyentes convertidos, que tienen familiares que aman y temen al Señor, personas que leen la Biblia, que simpatizan con la Biblia, pero que prefieren vivir una vida de pecado y por lo tanto le dan la espalda a la palabra de Dios y se alejan de todo lo que tenga que ver con Dios para poder seguir en su estilo de vida pecaminoso. Pero cuando venga este evento tan radical en la historia de la humanidad, este evento del rapto de la iglesia, cuando la iglesia sea quitada de en medio y millones de seres humanos desaparezcan de la faz de la tierra de una manera inexplicable, y eso haga que todos los seres humanos y todos los gobiernos se muevan como hormiguitas, no sabiendo qué hacer, no sabiendo describir qué sucedió, si van a decir que fue efecto de una plaga, o que fue efecto de la radiación nuclear, o que fue una obra de los extraterrestres, no van a saber cómo explicar el rapto de la iglesia, pero muchos de los que se queden van a ser personas que conocían del Señor, que conocían de la palabra, incluso que asistían a iglesias cristianas y que no le habían entregado su vida por completo al Señor, que habían tenido una vida carnal, una vida donde continuaban sin una entrega total y sin un arrepentimiento total al Señor. Estas personas que se hayan quedado durante el tiempo de la tribulación, junto con otras que reciban la palabra de Dios durante este tiempo, junto con otras que tuvieron familiares que eran creyentes cristianos y Biblias que quedaron en sus casas y que pudieron ver la verdad, o que pudieron ver videos como este que estamos haciendo en este momento. Personas que queden, que se van a entregar al Señor y va a haber un gran avivamiento y una gran conversión. Muchas personas se van a convertir, pero no va a ser igual que ahora, que es el tiempo de la gracia, sino que va a ser un tiempo que aquellos que se conviertan van a tener que pagar con su vida, porque todo el planeta Tierra se va a oponer en contra de ellos. Por eso es que los que mueren durante el tiempo de la gran tribulación
claman a gran voz en el versículo 10 diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es decir, toda la gente alrededor de la tierra, toda la gente que no ama a Dios, toda la gente que quiere vivir un estilo de vida pecaminoso sin tener en cuenta a Dios para nada, toda la gente que rechaza al Mesías, que rechaza a Dios, toda la gente que quiere vivir de una manera pervertida y quiere generalizar esa perversión, influenciando a toda la población y hasta a los niños por medio de ideologías que ya se están introduciendo en nuestros tiempos. Todas esas personas van a atacar cruelmente a cualquier persona que ame a Jesús, o a cualquier persona que quiera amar a Dios, o a cualquier persona que quiera ser creyente o que quiera leer la Biblia. Y los van a atacar tanto que los van a entregar a los poderes, y aquellos que no sean marcados con la marca de la bestia, y eso ya lo vamos a estudiar más adelante, serán ejecutados, serán martirizados. Y todas esas personas que mueren por causa de su fe en ese tiempo de la gran tribulación serán estos mártires que estarán allí. Los mártires de la gran tribulación, una primera parte de los mártires del tiempo de la gran tribulación, los estamos viendo acá cuando se desata, cuando se abre el quinto sello. Estas almas, entonces, son de conversos durante el tiempo de la tribulación y han muerto como mártires por causa de su fe. En la actualidad muchas personas están muriendo por causa de su fe. De repente nos parecería eso algo lejano, nosotros que estamos acá en Perú, o los que están en Estados Unidos, o los que están en Colombia, en Chile, en Argentina, o en otros países de Europa. Les parecería cosa rara que alguien pueda morir por causa de su fe. Pero en muchos lugares, en países que tienen fanatismo religioso, y en países con fanatismo ideológico, comunistas o de religión islámica, persiguen a los cristianos, los ejecutan y los matan. A las mujeres las violan y suceden a las familias de misioneros, les queman sus casas, y eso está sucediendo el día de hoy. En África mismo, en África Central, hay una persecución tremenda en contra de creyentes cristianos el día de hoy. ¿Cuánto más cuando sea el tiempo de la tribulación, cuando la población del planeta Tierra se encrispe y se ensañe más en contra de Dios, endiosando, por el contrario, al anticristo, a la bestia? Pero notemos algo con respecto a estas almas de los mártires, en el capítulo 6, versículo 9, cuando se desata el quinto sello. Estas almas están plenamente conscientes y además están clamando. Es decir, no son personas que murieron y que al morir desaparecieron por completo. Son almas conscientes que están allí en el reino de los cielos esperando que llegue su momento. Esta es una prueba más que refuta por completo la mala enseñanza de esa doctrina llamada el sueño del alma. Una doctrina de algunos grupos religiosos, especialmente de los testigos de Jehová, algunos sectores del adventismo, e incluso algunas iglesias cristianas antiguamente empezaron a propugnar este tema del sueño del alma. Actualmente los testigos de Jehová lo afirman muy fehacientemente, y varios grupos pseudo-mesiánicos, ojo con eso, varios grupos pseudo-mesiánicos también están propugnando eso, que cuando una persona muere, desaparece por completo, muere su cuerpo y muere su alma, y queda ahí como en un estado de stand-by. Y por eso es que teóricamente cuando Jesús habla de que Lázaro duerme, y cuando el apóstol Pablo dice y los que durmieron, etcétera, se refiere a ellos, porque quedan en un estado de stand-by hasta que sea el tiempo de la resurrección y el tiempo del juicio, cuando todos los que murieron en fe resuciten para vida eterna. Los testigos de Jehová dicen que los que resuciten para vida eterna vivirán la vida eterna aquí, en un paraíso terrenal. Y los que murieron alejados del Señor y en sus pecados resucitarán para ser exterminados por completo, aniquilados en el Armagedón, y entonces dejarán de existir para siempre. La doctrina del sueño del alma es una doctrina que no corresponde a la verdad de la Biblia. Acá vemos estas almas, después de fallecidas, que están conscientes ahí en el reino de los cielos, debajo del altar. Y hay muchos ejemplos bíblicos más. La historia que cuenta nuestro Señor Jesucristo acerca del rico y Lázaro, se ve como el rico está en el Hades,
y Lázaro junto con Abraham también en el paraíso, en el lugar de descanso, también ahí en otro lugar del Hades, y cómo el rico es consciente de lo que está sucediendo y es consciente de lo que había hecho y conversa con Abraham. Esa es una historia. Otro ejemplo de que las personas no son aniquiladas cuando mueren es cuando Jesús experimenta la transfiguración. Ahí se le aparecen Moisés y Elías. Y Moisés y Elías no estaban en ese momento, no habían desaparecido por completo, ni aniquilados, ni en sueño. Estaban allí con Jesucristo. También la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando le dice al ladrón que se arrepiente a su lado en la cruz, y le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús le está diciendo: vas a morir y después que mueras vas a estar conmigo en el paraíso. Y algunas personas lo quieren malinterpretar, como que quieren poner a la fuerza una coma. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, como en un futuro, torciendo las escrituras. Bueno, desvirtuando esta doctrina del sueño del alma, seguimos comentando con respecto a estas almas de los mártires que fallecen durante el tiempo de la tribulación, cuando se abre este quinto sello. Dice en el versículo 11, Apocalipsis 6:11, que se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Las vestiduras blancas siempre son un símbolo de la justicia y de la santidad de Cristo, que es imputada a favor del creyente y que es necesaria esta vestidura blanca, esta justicia y esta santidad imputada por Cristo es necesaria para poder ir a la presencia de Dios. No se puede ir a la presencia de Dios sin estar con vestiduras blancas. Y las vestiduras blancas siempre son otorgadas por gracia, nunca por méritos personales. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, lo habíamos visto anteriormente en Apocalipsis 3:5, le dice a la iglesia de Sardis, y por medio de ellos nos dice a nosotros: al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y luego el apóstol Juan nos dice en 1 Juan 5:4. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces te hago una pregunta. ¿Tienes fe en el Señor Jesucristo? ¿Reconoces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Si es así, entonces has vencido al mundo y serás vestido también de vestiduras blancas. Merece el Señor una alabanza, merece el Señor que lo glorifiquemos por esta gracia para con nosotros. Bueno, los mártires que saldrán de la gran tribulación estarán con estas vestiduras blancas. Luego veremos también otros mártires que se le unen a este grupo. Vamos a tener un atisbo de lo que sucederá cuando se complete el número de los mártires que creerán en Jesucristo durante el tiempo de la gran tribulación. Y lo vamos a ver más adelante, cuando abordemos esto en la próxima sesión, la próxima semana, en el capítulo 7 de Apocalipsis. Volvamos y continuemos con el capítulo 6, Apocalipsis 6:12. Ahora vamos a la apertura del sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Con la apertura de este sexto sello vemos que el derramamiento del juicio de Dios es sobre eventos cataclísmicos que se van a dar durante el tiempo de la gran tribulación aquí sobre la tierra. Y vamos a ver más de estos eventos cataclísmicos cuando avancemos en el libro de Apocalipsis, a través del juicio de las trompetas y sobre todo a través del juicio del derramamiento de las copas de la ira de Dios más adelante. Pero describiendo lo que habla este sexto sello, primeramente un gran terremoto. Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado, hemos sido testigos de terremotos. Acá en Lima, acá en el Perú, hemos experimentado
bueno, los que tienen mi edad, yo tengo 53 años, me acuerdo del terremoto del año 70, tenía 3 años para cumplir 4, y sí lo recuerdo, pero lo recuerdo vagamente. Luego hubo un terremoto regularcito el año 74. Después pasaron bastantes años sin que hubieran terremotos hasta que hubo un terremoto fuerte en el año 2007, me parece, en agosto del 2007 aproximadamente, hace unos años atrás. En la historia de la humanidad han habido terremotos fortísimos en diferentes partes, y uno de los más fuertes de toda la historia de la humanidad ha sido en Valdivia, en Chile, de grado 9. Y así, terremotos muy fuertes, y sin embargo, conforme a lo que leemos en los versículos que siguen acá, vemos que este terremoto, junto con otras circunstancias, van a ser demasiado fuertes. Los terremotos se dan por fallas en las placas tectónicas. Las placas de la corteza terrestre se meten una debajo de otra, y en estos movimientos causan sacudones fuertes, y hay energía retenida, contenida. En el momento cuando desfasan las fallas, se dan estos movimientos sísmicos. Pero además los movimientos sísmicos también se pueden dar por otras razones. Si en un lugar de la Tierra cae un meteorito muy fuerte, puede causar un terremoto que influye en otros lugares de la Tierra. Otros terremotos son causados por erupciones volcánicas. Cuando hay erupciones volcánicas muy fuertes, se manifiestan terremotos. Una de las erupciones volcánicas más fuertes que han habido fueron en Krakatoa, en el sudeste asiático, en la zona de Indonesia. Ustedes pueden buscar un poquito de eso, de la explosión del volcán de Krakatoa, lo pueden buscar por internet, y cómo la explosión fue tan fuerte que se escuchó hasta Australia, inclusive el sonido y el estruendor. Marineros que estaban a 40 kilómetros de distancia del lugar se ensordecieron con la tremenda explosión de las erupciones, y fue tan fuerte que la isla de Krakatoa y la isla que rodeaba fue desaparecida por completo, y se modificó el mapa de esa zona, y los efectos fueron también nubes de cenizas que llegaron tan alto. Las cenizas subieron, y el humo subió hasta 80 kilómetros de altura, y de ahí se diseminó por el cielo. Cuando el humo sale tan alto, 80 kilómetros de altura, imagínense, 80 kilómetros. El Huascarán, que es la cumbre más alta en el Perú, tiene casi 7 kilómetros. El monte Everest tiene un poco más de 8 kilómetros. Y las cenizas botadas por esta explosión volcánica fuerte subió hasta 80 kilómetros y se desperdigó en la estratosfera. ¿Y qué sucede? Todo este humo, primero que la erupción tan fuerte crea los terremotos fuertes, y luego el humo cubre la atmósfera y da una sensación durante meses, una sensación como que estuvieran casi de noche. El sol ya casi no se visualiza, o se visualiza diferente. Acá en el versículo 12 dice: he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. De acuerdo al progresismo actual, habría que cambiar la palabra negro y poner otra palabra para que no se ofendan los progresistas. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Es decir, cuando se oculta el sol, aparece la luna, también todas las cenizas y toda la suciedad que puede haber en el medio ambiente, no solamente por erupciones volcánicas, ¿sí? Puede ser por meteoritos, puede ser por explosiones nucleares y tantas otras cosas que malograrán la atmósfera terrestre, harán que la luna se vea toda como de sangre. Y este tipo de narraciones apocalípticas, así se le dice, se encuentran también en el Antiguo Testamento, cuando se habla acerca del día de Jehová grande y terrible. Eso lo vamos a leer en un ratito. Dice en el versículo 13: las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Sabemos que las estrellas que nosotros vemos en el cielo son sistemas solares muy lejos del planeta Tierra, y que cada estrella es como un sol. Y pueden ser mucho más grandes que el Sol, o pueden ser del tamaño del Sol, o más pequeños que el Sol. Pero esas estrellas no pueden caer sobre la Tierra. Pero sí han habido varias veces que han caído lluvias de meteoritos, y que se veían como estrellas fugaces, luces que van cayendo y que van cayendo. Pero en este caso, las lluvias de meteoritos van a ser tan fuertes. En la actualidad hay muchas circunstancias que nos protegen de las lluvias de meteoritos, de la caída de asteroides, de impacto de asteroides sobre la Tierra.
y de daños muy graves sobre el planeta Tierra. Pero sabemos que un meteorito grande puede causar un impacto tremendo sobre la corteza de la Tierra. Hay estudiosos del tema bíblico y del tema del diluvio que opinan que cuando se dio el diluvio, alrededor del planeta Tierra había una capa de agua que protegía al planeta Tierra de las radiaciones del Sol. Esta capa de agua es mencionada en el libro de Génesis como las aguas que están debajo de la expansión y sobre la expansión, entre la expansión y la expansión, o sea, entre los cielos y los cielos, es decir, entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior, había una capa de agua que protegía de los rayos solares, de los rayos ultravioleta, nocivos para la vida en general, vida humana y vida animal. Y por eso que en esos tiempos, antes del diluvio, los seres humanos vivían un promedio de 900 años normal, 900 y pico. Matusalén vivió 969, etcétera, etcétera. Pero luego vino el diluvio, y en el tiempo del diluvio, algunos opinan que debe haber caído un meteorito muy grande que rompió esta capa de agua y la desestabilizó. Y al romper la capa de agua, esas son las que son nombradas cuando dicen Génesis, y se abrieron las cataratas de los cielos. Pero el meteorito luego impactó sobre la corteza terrestre, presionando, causando un cráter enorme, quizás el cráter del Golfo de México, la zona de la península de Yucatán y toda esa zona. Un impacto tan grande que causó un evento cataclísmico que al aplastar todas las placas tectónicas de la Tierra, forzó a que todas las aguas subterráneas salieran expelidas hacia arriba. Y por eso que en Génesis nombra, se abrieron las cataratas de los cielos y se rompieron las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y cayó agua desde arriba y salió agua desde abajo, y todo eso fue lo que causó que se inundara por completo el planeta Tierra, y únicamente sobrevivió Noé, su familia y todos los animales que estaban en el arca. Pero toda la especie animal y humana que vivía sobre el planeta Tierra feneció en ese momento con esos severos cataclísmicos. Imagínense que en un tiempo futuro caigan lluvias de meteoritos sobre la Tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y al final del versículo 14, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los eventos cataclísmicos van a ser tan fuertes que la geografía ya no va a ser igual a como la conocíamos. El Cerro San Cristóbal en el centro de Lima, las montañas tal como las conocemos, las islas, toda la geografía mundial va a ser trastornada con estos eventos cataclísmicos. Y por lo tanto, ¿qué sucede aquí en la Tierra? Versículo 15, Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, dice: y los reyes de la tierra, es decir, los gobernantes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Algunas acotaciones que hacer en esta parte casi final, esta parte final del capítulo 6 de Apocalipsis. Muchos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios radical, un Dios castigador, un Dios que envía juicio, un Dios airado, un Dios que condena, y que en cambio el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, que siempre perdona, que siempre tiene misericordia, y que Jesucristo es el mejor ejemplo del amor y del perdón. Es cierto que Dios y Jesucristo son el mejor ejemplo del amor y del perdón, porque no existe nadie que ame tanto como ama a Dios y como ama a su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto se muestra el amor de Dios por nosotros, en que siendo nosotros pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. Pero en todo el Antiguo Testamento se da testimonio de que Dios es un Dios grande, misericordioso y perdonador, grande en misericordia y tardo para la ira.
Dios es un Dios perdonador, que siempre está buscando dar oportunidades para que la gente se arrepienta. Lean el libro de Jonás y se van a dar cuenta cómo Dios envió a un profeta de su pueblo para que vaya a una nación extraña, a una nación pagana, para que les predique, para que se arrepientan. Y con la predicación de Jonás, Nínive y todo el imperio asirio, el rey y la población, se arrepintieron y Dios los perdonó. Dios siempre quería perdonar, pero cuando los pueblos, las naciones, los seres humanos e incluso el mismo pueblo de Dios no se arrepentían, continuaban en su maldad y en su depravación y en su idolatría y en su rebeldía en contra de Dios, haciéndose daño los unos a los otros y dejando completamente de lado a Dios, entonces el juicio de Dios caía en el Antiguo Testamento. Y lo mismo sucede también en el Nuevo Testamento. Jesucristo lo predice para su propio pueblo en este sermón, en el capítulo 24 de Mateo. Pero vemos que acá estamos leyendo los versículos 15 al 17 del capítulo 6 de Apocalipsis, y habla acerca de los reyes de la tierra y de toda la población de la tierra, grandes, ricos, capitanes, poderosos, y todo siervo y todo libre, es decir, todo el mundo. Se esconden y gritan: caigan sobre nosotros, a los montes, a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Noten, habla de la ira del Cordero. El Cordero es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de paz, el que nos da paz como el mundo no la da. Y sin embargo, cuando se inflama su ira y derrama su ira, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, derrama su ira, las consecuencias son nefastas para aquellos que se rebelan en contra de Dios y que blasfeman en contra de Dios y que no quieren saber nada de Dios. Y vamos a ver más adelante, en el mismo libro de Apocalipsis, cómo la población mundial, en lugar de arrepentirse, peor, se van más en contra de Dios y lo insultan y blasfeman en contra de Dios. Hay muchas referencias en las profecías bíblicas del Antiguo Testamento con respecto a un día que es llamado el día del Señor grande y terrible, o el día de Jehová, que es en realidad, no es un día de 24 horas, eso también lo explicó muy bien el pastor Iván en el tema de 1 Tesalonicenses que compartió ayer, sino que es este día de Jehová grande y terrible, es un lapso de tiempo. Es justamente este lapso de tiempo sucedido en la semana número 70 de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Es el tiempo que sucederá entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo. Este lapso de 7 años y especialmente de 3 años y medio. Todos los eventos que se dan entre el rapto y la segunda venida, todo eso corresponde al tiempo del día del Señor. En Joel 2:11, solamente voy a dar unos 2-3 ejemplos. En Joel 2:11 dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? En Joel 2:30 al 31 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Isaías 13, versículos 6 al 13. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como un asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores, y se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su esplendor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de sobre los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra, y se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Hay muchos textos más en el Antiguo Testamento, en las profecías del Antiguo Testamento, de los diferentes profetas, que hablan acerca de este día, un día futuro, el día del Señor, que equivale al tiempo de la semana 70, de la profecía de las 70 semanas,
esta semana 70 que dura 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio de gran tribulación. En el Nuevo Testamento también se le menciona como el día del Señor. 1 Corintios 1, parte del versículo 7 y versículo 8, 1 Corintios 1, 7 y 8, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 2, que compartió ayer el pastor Iván, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces el día del Señor será este lapso de tiempo, desde el rapto hasta la segunda venida de Jesucristo, un lapso de 7 años con estos eventos tremendos, eventos que son maravillosos para los creyentes cristianos, porque vamos a ser raptados y vamos a permanecer con nuestro Señor y vamos a celebrar las bodas del Cordero en el cielo, y luego vamos a regresar con nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Pero acá en la tierra, para todos aquellos que no hayan creído, van a haber eventos realmente trágicos, catastróficos, cataclísmicos. Entonces, el libro de Apocalipsis no es para que los creyentes tengamos miedo, un temor reverente de Dios, por supuesto que sí, pero es para que nos animemos, para que perseveremos en el Señor, para irnos con el Señor, para ayudar a que más personas entiendan lo que va a suceder. Pero la roca que desecharon los edificadores, cuando cae sobre alguien que no lo quiere aceptar, lo aplasta y lo destruye y lo desmenuza. Sin embargo, cabe resaltar que los creyentes cristianos, la iglesia del Señor, no va a pasar por este tiempo de la gran tribulación. Ya lo hemos mencionado. Al inicio de la gran tribulación se va a dar el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Y con el rapto de la iglesia ya no va a estar acá en medio, ya no va a ser una entidad preservante sobre la tierra, ya no va a ser un impedimento para que el anticristo pueda hacer de las suyas y Satanás reine y gobierne a sus anchas por medio del anticristo. La iglesia no va a estar aquí, porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando se derrame la ira del Cordero y la ira de Dios aquí sobre la tierra, nosotros no vamos a estar aquí. Muy bien, entonces se nos queda pendiente la apertura del 7º sello, pero esto no sucederá sino hasta el capítulo 8, después del interludio de sucesos narrados en el capítulo 7. En la próxima sesión veremos eso, el capítulo 7. Y luego ya en el capítulo 8 ya veremos en las siguientes sesiones la apertura del 7º sello, que desencadena el juicio de las 7 trompetas, y seguiremos describiendo las cosas que van a suceder durante ese tiempo de gran tribulación. Oremos al Señor por todas las personas que conocemos y que aún no les han entregado su corazón a Cristo, o que en este momento se encuentran alejados del Señor, o que en este momento se encuentran engañados por malas o falsas doctrinas, para que todos vuelvan al rebaño del Señor, para que estemos listos para la venida de nuestro Señor. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, no podemos sino venir ante tu presencia con humildad, un poco de estupor, recogimiento, casi luto, Señor, al saber todo el sufrimiento que va a haber aquí sobre la tierra por causa de la necedad y la terquedad del ser humano, que no quiere arrepentirse y que no quiere darse cuenta. Quizás, Señor, tú has permitido todo este tema del coronavirus, la pandemia, el aislamiento social, las cuarentenas y todo eso, como un anticipo para que nos demos cuenta de que el ser humano no controla y no domina a la naturaleza, que el ser humano es frágil, que el ser humano es tan frágil que un meteorito puede destruir la vida del planeta. Sin embargo, Señor, tú no nos has puesto aquí sobre la tierra para que vivamos al miedo. Nos has puesto acá sobre la tierra para que vivamos contentos, confiando en ti, fructificando sobre la tierra, siendo productivos, siendo hombres y mujeres de bien, para progreso y bienestar de la sociedad. Tú nos has puesto acá sobre la tierra para tu gloria, no para vivir al miedo. Pero, Señor, sabiendo que todos estos eventos van a suceder en un futuro no muy lejano, ayúdanos a desarrollar un temor reverente hacia ti, y ayúdanos a desarrollar una urgencia
por compartir tu palabra y compartir el Evangelio para que más personas se pongan a tus pies, para que los seres humanos todos se den cuenta de que necesitan a su Creador, de que tú tienes poder, no solo sobre el coronavirus, sino sobre todas las fuerzas de la naturaleza y sobre todas las fuerzas espirituales, que tú tienes poder sobre la vida y la muerte, que tú tienes poder para dar paz a las personas. Amado Señor, gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.